Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. La caída de Siracusa tendrá que esperar porque los escenarios se multiplican. Filipo por un lado, los escipiones en la península por el otro, alianzas nuevas en África, Aníbal todavía en Italia. Los problemas están por todas partes e incluso dentro de la propia ciudad de Roma, que sufrirá primero un incendio y después disturbios cuando el Senado prohíba cultos extranjeros que se estaban propagando por la ciudad. Y si todo esto te parece poco, de postre tenemos a un publicano estafando las arcas públicas. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Programa 131 de Roma Eterna, 62 de la serie de la República. Seguimos en la Segunda Guerra Púnica y sí que es verdad que hoy tocaba la caída de Siracusa, porque el programa anterior acabó con los romanos asediando la ciudad y los inventos de Arquímedes provocando pesadillas. Madre mía, debía decir el cónsul Marcelo, madre mía, lo que puede hacer un griego con 4 poleas y mala hostia, madre mía. Vivimos también lo que sucedió en Genna, esa matanza indiscriminada. Acabamos con Apio Claudio marchando a Roma para las elecciones a cónsul del año 212 a.C., pero no vamos a cambiar de año todavía y no vamos a llegar aún a la caída de Siracusa, porque este año 213 todavía tiene mucho que contarnos, tiene mucha tela que cortar todavía este año. Nos hemos centrado mucho en Sicilia, porque por fuerza para el relato debíamos ir hacia atrás, explicar lo que pasaba en Sicilia, pero hay otros escenarios donde también la cosa está que arde. ¿Recuerdas esa embajada de Macedonia a Aníbal? Esa embajada con tintes de comedia, que fue capturada por los romanos e intentaron disimular diciendo no, es que nosotros vamos a ver a los romanos para hacer un pacto y tal, y le enseñaron el camino para ir con Aníbal. Esa embajada, pues parece que el rey Filipo estaba como loco por entrar en guerra, por empezar las hostilidades, y ese año, ese verano del año 213, se presentaron embajadores de Orico, una zona situada entre Apolonia y Córcira, en la costa norte del Epiro, ante el propretor Marco Valerio Levino, que a la sazón era quien estaba al mando de la flota romana en Brundisium y las costas de los alrededores de Calabria. Estos embajadores le dijeron a Marco Valerio que la cosa estaba chunguísima, pero chunguísima, que el rey Filipo había comenzado una ofensiva atacando a Apolonia, que estaba al norte de Orico, remontando río arriba el Ao con 120 pequeñas embarcaciones de 2 hileras de remos. No contento con eso, además el rey había enviado tropas a Orico y la tomó al asalto, ya que estaba escasamente defendida. Los embajadores rogaron a Marco Valerio que por favor Roma les ayudara, que alejaran a ese enemigo declarado de los romanos de sus tierras y sus pueblos, cuyo único delito había sido estar colocados en una situación estratégica en la costa con respecto a la otra costa, la italiana. Marco Valerio dijo, vamos para allá. Dejó una guarnición de 2000 hombres al mando del legado Publio Valerio y embarcó su flota para llegar al día siguiente a Orico, que estaba ocupada por una pequeña guarnición que había dejado el rey Filipo al retirarse de allí. Hubo un pequeño combate, las fuentes no nos cuentan una gran batalla aquí, se recuperó la ciudad. A Orico llegaron entonces emisarios de Apolonia, informando que estaban siendo sitiados por tropas macedónicas por negarse a abandonar el pacto con Roma y que necesitaban ayuda urgentemente o la ciudad caería en manos macedónicas. Marco Valerio, que no había acabado una y ya se estaba metiendo en otra, dijo, pues vamos para allá también. Pero esta vez no fue él. Esta vez envió 2000 soldados hacia la desembocadura del río Ao al mando de Quinto Nevio Crista, prefecto de las tropas aliadas, que era un militar veterano, un perro de guerra, y además Livio nos cuenta que esos 2000 soldados eran tropas de élite. Marco Valerio envió a los Navy Seals en una misión de infiltración y sigilo, a lo Metal Gear. Quinto Nevio y sus hombres desembarcaron en un punto lo suficientemente alejado para que no les viera nadie. Enviaron las naves de guerra de vuelta a Orico y empezaron a avanzar de manera silenciosa hacia Apolonia.
lo hicieron lejos del río, por una ruta que no estaba vigilada para no levantar sospechas ni entablar combate, más allá de que seguramente hubiera algún explorador al que le dieron las buenas tardes o los buenos días de manera poco educada. Los 2000 hombres, repito, 2000 hombres al mando de Quinto Nevio, entraron al amparo de la noche en Apolonia sin que los macedonios se dieran cuenta, y al día siguiente descansaron, día que aprovechó este tal Quinto Nevio para repasar cómo estaba la cosa. Quinto pasó revista a las tropas, a los hombres en edad militar, comprobó las armas disponibles, comprobó los recursos que disponía la ciudad y pudo ver de primera mano que la situación no era tan chunga como lo habían pintado los emisarios. La cosa no estaba tan mal. Y además se alegró cuando recibió informes de espías infiltrados en el campamento enemigo diciendo que los macedonios eran un cachondeo, que los macedonios no tomaban ninguna precaución y que su campamento era un despiporre en cuanto a seguridad y disciplina militar. Al recibir estos informes, Quinto Nevio sonrió y dijo: esta es la nuestra, hay que aprovechar la ocasión. Salió de la ciudad de Apolonia en plena noche, en silencio, y entró en el campamento enemigo, que estaba abierto y mal vigilado, como habían dicho los informes. Livio cuenta que entraron unos 1000 antes de que alguien se diera cuenta, muchos me parecen, por eso lo he remarcado, porque sí, que unos pocos vayan en silencio, vale, pero 1000... alguno estornudará, alguno hará algo. 1000 en silencio es más difícil de creer, Tito Livio. Pero bueno, hemos venido a jugar y yo te lo cuento. Al pasar esos 1000, alguien dio la voz de alarma y se entabló el combate. Empezó el caos, porque más que un combate era una matanza. Los macedonios estaban casi todos medio dormidos, aterrorizados, en pelotas. El primer instinto al ser sorprendidos fue huir. Lo mismo que hizo el rey Filipo, que nos cuenta Tito Livio que huyó prácticamente desnudo, tal y como se había despertado de la cama. En ese atropellado combate entre capturados y muertos cayeron unos 3000 macedonios. El campamento fue saqueado, las catapultas, ballestas y demás máquinas de guerra traídas para asediar a Polonia se las quedaron los apoloniatas por si les daba por volver a los macedónicos, y el resto del botín fue para los romanos. Cuando llegó a Orico la noticia de lo que había ocurrido, Marco Valerio tapó la desembocadura del río Ao para que Filipo no pudiera huir en barco. No te vas a ir por mar, Filipo. Filipo vio que no tenía escapatoria por mar y que por tierra era inferior en número, y dijo: vale, me parece estupendo, no puedo ir por mar, soy inferior en tierra, pues me voy, pero mis barcos no te los quedas. Quemó los barcos para que no los usara el enemigo y volvió por tierra a Macedonia con un ejército en gran parte desarmado y despojado. Paralelamente a esto, las fuentes nos dan 4 pinceladas de lo que estaba ocurriendo en la península ibérica esos años, que parece que la hemos dejado allá abandonada, pero estaban todavía ahí los hermanos Escipiones extendiendo la influencia romana hacia el sur de la península. Livio nos cuenta que durante esos años 214 y hasta el 212, Cástulo, fuerte y célebre ciudad íbera, estrechamente unida a los cartagineses, tanto que la esposa de Aníbal era de allí, una ciudad clave para la captación de recursos cartagineses, se pasó al bando romano. Esos años fueron cayendo Cástulo, Liturgi, Munda. Los romanos lo que estaban haciendo era estrangular, tomar ciudades clave para estrangular la explotación minera de plata de los cartagineses de la zona, dificultando el pago de las tropas mercenarias básicas para las filas cartaginesas. Esta expansión tuvo que suponer, casi por fuerza, una inyección de recursos tremenda que le permitió a los romanos contratar mercenarios locales necesarios para equilibrar la balanza de fuerzas, y también esa plata, ese dinero se usaba para contraofertar, y que en lugar de que esos mercenarios locales se fueran con los cartagineses, se fueran con los romanos. Al final, siempre, ya fuera hace 2000 años, 3000, 5000 o ahora, la guerra es pasta, la guerra es recursos. Los cartagineses iban reculando, y Livio nos cuenta que también se recuperó la ciudad de Sagunto. La ciudad que había originado esta segunda guerra púnica se recupera, y Tito Livio solo le dedica una línea. Cuenta que los romanos sentían vergüenza de avanzar por el sur de la península y no tener todavía recuperada Sagunto. Se recuperó. Las fuentes dicen que se desalojó por las armas a la guarnición cartaginesa, vamos, que hubo una batalla, aunque no nos la cuentan, y se devolvió la ciudad a los antiguos habitantes que aún quedaban vivos después de años de guerra. Hemos repasado el escenario griego, el ibérico, y ahora nos vamos a Roma, porque allí también está la cosa calentita, y en este momento la cronología presentada por las fuentes es un poco liosa, así que vamos a ir con cuidado, por partes, para explicarlo todo bien. Y para explicarlo bien tenemos que ir hacia atrás,
vamos al año 214, porque ese año entraron en funciones los nuevos tribunos de la plebe, Marco Metelo entre ellos, e inmediatamente los censores Publio Furio y Marco Atilio fueron citados por este para comparecer ante el pueblo. Y dirás... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.